Hola, hola, bienvenidos, queridas cuchus, bienvenidos todos. Me da mucho gusto recibirlos, me da mucho gusto saludarlos nuevamente y sobre todo el que tengamos otra vez, gracias a Dios, oportunidad de sentarnos a platicar con ustedes con un tema muy interesante que es ¿cuáles son mis temores? Un tema sin duda donde hay mucho que sacar y mucho que aprender. Y sí, porque yo creo que, como lo hemos platicado, yo creo que todos le tememos a algo, todos le tenemos miedo a algo, y a veces nos damos cuenta que ante ciertas circunstancias en la vida, nuestros temores no son tan grandes como pensábamos, o podemos afrontar ciertas cosas a pesar de nuestros temores. Y yo creo que también el que no los expresamos, o sea, muchas veces sí decimos, ay, a mí me da miedo esto, pero hay temores muy internos que realmente no siempre expresamos. Claro. O que creemos que si expresamos se pueda usar para nos sentimos vulnerables. Contra. Sí, porque apenas dice que hay un dicho que dice, todo lo que digas, no es cierto. Se la usan en tu contra. No, pero sí nos sentimos vulnerables, o sea, si los decimos, podemos llegar a pensar, es que no, ¿cómo voy a decir que le temo a esto? O ¿cómo voy a, si yo tengo que ser la mamá fuerte, la hija fuerte o la maestra fuerte, ¿cómo voy a decir que temo a esto o que le tengo miedo a esto? Claro. Y bueno, aquí partiendo de la idea de que todos tenemos estas emociones, ¿verdad? Todos los seres humanos tenemos la emoción de alegría, enojo, tristeza, miedo. Son como las emociones básicas o las emociones que conforman en sí al ser humano. Ahora, partiendo de esta idea, hay que remontarnos hacia toda la cuestión química. En el momento que nuestro cuerpo atraviesa por una reacción de temor, hay ciertos cambios a nivel neurológico, pero también a nivel de nuestro cuerpo, o sea, a nivel de que la glucosa. Entonces hay toda una reacción y una alerta de nuestro cuerpo, lo que nos permite estar, como lo acabo de mencionar, en alerta. Justamente esa es una de las funciones básicas de lo que es el miedo, porque nos permite saber que algo no está bien, saber que algo puede ocurrir y que tenemos que tener como las antenas paradas, por decir algo, ¿verdad? Sí, como que es una emoción que nos permite estar alerta de algo que pueda estar en peligro. Cuando nos sentimos en peligro, pues estamos como más alerta, ¿no? De decir, algo me puede pasar. Entonces no siempre el miedo o el temor puede ser malo o puede ser un sentimiento negativo, ¿no? Sino más bien también algo que nos puede ayudar a prevenir algún accidente, a prevenir alguna circunstancia que, pues, incómoda que no queremos que pase, ¿no? Que no queremos que nos suceda. Sí. Y a veces pasa, por ejemplo, con los niños. O sea, desde niños hay temores, desde niños estos sentimientos nos ponen alerta, porque ¿cuántas veces ha pasado, no sé si ustedes recuerdan, o cuando nosotros éramos niñas, o con nuestros hijos, o con nuestros alumnos, que tienen cierta desconfianza y cierto miedo de entrar a un lugar, o de ver a alguien, o de convivir con alguna persona, y lejos nosotros de tratar de pensar o de buscar por qué es por ahí el miedo, por qué es el temor, pues a lo mejor para nosotros debía ser una alerta, ¿no? Porque a veces decimos, no, ándale, pasa, entra, y queremos darles la confianza, ¿no? Y a veces, o sea, sí, les brindamos la confianza porque pues ese es el objetivo, que deje de tener miedo, que deje de tener ese temor, pero infundado en qué, o sea, si claro, tú te das cuenta o sabes que él está teniendo cierto temor a una persona o ir a un lugar, pues yo creo que sería bueno cuestionarlo, ¿no? ¿Por qué te da miedo? Y en base a eso tratar de ayudarlo. Yo creo que el miedo, como decías, es una reacción natural, es una reacción que todos tenemos y que es algo que en cierto momento, a lo mejor ahorita ya no nos aplica, pero en la antigüedad pues salvaba la vida de la gente, ¿verdad? Porque el sentir temor de cierta
no sé, de ciertos sonidos, de los truenos, pues sabían que algo pasaba, que algo iba a suceder y pues en base a eso se refugiaban. Ahorita ya nosotros no tenemos necesidad de eso, ¿verdad? Pero es algo que te sigue ayudando a resguardarte. Y de alguna forma, o sea, no tanto la necesidad, porque hay muchas cosas que ya conocemos y en base a esos conocimientos que tenemos o a experiencias adquiridas, pues ya podemos ver qué puede o no ser con miedo, no sé, pero hay cosas que, o sea, que una alerta, o un sexto sentido, digamos, como dicen que tenemos las mujeres, que sí te alerta, valga la redundancia, pero, por ejemplo, en alguna ocasión me acuerdo que ya mi hija adolescente era de, pues la tengo que llevar a una fiesta, y tú vas viendo, o sea, lo van a vivir y las que ya lo vivieron seguro me van a entender. O sea, tú vas viendo desde que vas llegando a la colonia el contexto, a dónde llegas. Ves o sea, generalmente cuando llegas, pues ves que alrededor, cuando tus hijos tienen entre, no sé, 16, 18 años, 19 años, vas viendo que todos quienes llegan es con su papá, con su mamá, o alguien, o una mamá que trae a lo mejor a 4 o 5, ¿no? O más. Entonces tú vas viendo ese contexto de que llegas, pues que las mamás además no se van hasta que se meten las niñas o los niños, porque pues a veces hay fila para entrar a la fiesta o lo que sea. Y es en una casa, o sea, puede ser en una casa, en una quinta, en un lugar, ¿no? En cualquier lugar que puede ser familiar, en un patio, en un jardín. Entonces tú ya vas viendo, bueno, desde de entrada vas viendo más papás y más mamás y dices, bueno, todo está bien. Como que vas tanteando, lugar seguro. Y nadie se va, o sea, y tú te das cuenta hasta que tus dos hijos entran. Y luego es más, era de que ya te vi entrar, pero, o sea, de márcame o te marco, y ya entraron y todos juntos y ya te ibas y sabías hasta dónde los ibas a recoger. Pero en alguna ocasión me sucedió que desde que llegué no había casi mamás y papás, éramos 2 o 3. En la esquina había un tipo así como que medio sospechoso en un carro, al que de repente se acercaban 2 o 3 más grandes que mi hija, y de repente se iban y luego se acercaban otros 2 o 3 al carro, y yo no me iba y tenía un temor, y le marqué y ya, o sea, ¿y ya estás adentro? Sí, no sé qué, todo bien, ¿y con quién estás? ¿Y quién más llegó? ¿O alguien más conocido? Sí, pero yo ya tenía miedo. Y ya había una alerta que a mí me decía, algo no está bien. Algo no está bien. Bueno, fíjate, ahorita que lo mencionas, a nosotros ya nos pasó la misma experiencia. Fuimos a dejar a una de nuestras hijas a la fiesta, lo mismo, así como lo estás narrando. Entonces también hay que ver que entonces hay cosas como denominador común y en edades diferentes, porque Kim es más grande que Marijo y estoy hablando de diferencias de edades y diferencias de contextos, de amigos, y se dio como dices, pero acá como es más chiquilla, pues decidimos no dejarla. Definitivamente, yo le dije, sí, claro. O sea, yo le dije, ya están tantas personas, ok, cualquier cosa me marcas, no sé qué. Me fui, pero estaba con miedo, tratando de quedarme por ahí, yo iba insegura, cualquier cosa me marcas, y sí, en un rato me marcó, claro. Y yo ya estaba, pero casi a la vuelta, de regreso por ella, y sí, me dijo, mamá, el señor de la esquina vendía drogas, empezó a llegar gente que no conocíamos, que no era o sea, que era fiesta, que no era de los invitados o de la comunidad general que con la su generación o de, no sé, de la gente con la que se relaciona, ¿no? Entonces, pues sí se empezó a tornar medio feo, y ellos también, o sea, esa alerta de saber que algo no está bien, que intuyes que algo está mal o que no estás seguro, háblale a tu mamá, háblale a tu papá, que vayan por ti, o que uno vaya por los demás. Y también en otra ocasión nos sucedió que su papá y yo estábamos cenando por ahí, y nos habló y nos dijo, ¿puede venir por mí Santiago? Santiago estaba en el cine con su novia. Me acuerdo que fue su primer fiesta, esa fue la primer fiesta. Y yo, ya saben, así, que todo bien, y mira, no vayas al baño sola, y si vas con 2, o que una amiga te acompañe, ya saben, todo lo que hasta te dicen, no, mamá, ¿no? Pues nos habló también en un ratito, ¿qué será?
pobre, porque yo creo que ni 2 horas llevaban en la fiesta, y nos hablan y nos dice, es que puede venir Santiago, no, está en el cine. ¿Dónde están? Y luego, pues, su papá, ¿qué pasó, no? Ya vamos por ti, ya estamos casi en el carro, ya vamos por ti. Y nos dijo, es que hay patrullas afuera, lo que sucedió es que se salió de cantidad, o sea, fue muchísima la gente que fue. Yo creo que todos los niños y niñas que Jimena conocía de esa edad estaban en esa fiesta. O sea, del americano, de la escuela, de mil grupos diferentes, hijos de amigos de nosotros que tenían esa edad, ahí estaban todos. Y fue para nosotros una alerta y estar ahí afuera y decir, ahí está fulanito, ya ¿con quién te vas a ir? No, tía, ya me voy con él o él. O ahí está no sé quién, o nos decía Jimena, vi a no sé quién. Y ya le marcaba a su papá, no, ya estoy aquí por llegar por él. O sea, nosotros afuera, digo, no fue nada peligroso ni nada, o sea, simplemente los vecinos llamaron a la patrulla porque ya era muchísima gente, a lo mejor mucho ruido, no sé. Entonces empezaron a sacarlos de la fiesta. Entonces, pues ella era su primer fiesta, tenía creo que 16 años, entonces pues estaba emocionada y nerviosa, porque después cuando ya se sintió ya más segura, que ya no corría peligro, pues ya estaba así como emocionada platicándonos, no, y fulanito me dijo, y sultanito, y no sé qué, y ya como todo, ver esa parte, ¿no? Pero sí, o sea, si algo te alerta, al principio estaba así o sea, casi de, ¿quién puede venir, Santiago, ustedes? ¿Quién está más cerca, no? Okay. Sí. Entonces, esa alerta, ese temor, eso que sientes, hazle caso. Y me da gusto, perdón, Cucho, me da gusto saber, fíjate, son su lugar seguro. Sí. Son su lugar seguro y así debe de ser, o sea, tenemos que llegar a tener ese clip, aunque con nuestros adolescentes a veces no se dé del todo, pero tienen que saber que ocurra lo que ocurra, estén donde estén, sea la circunstancia que sea, ustedes, o sea, los papás, somos ese lugar seguro. Sí. Somos ese lugar seguro para ellos como nuestros hijos y podemos serlo para sobrinos, sobrinas de cariño, biológicos, para los amigos de nuestros hijos, o sea, ante ciertas circunstancias y cosas que han pasado. Hubo por ahí un texto, ¿no? Que se rondaba que decía a los hijos de mis amigos, a los amigos de mis hijos, si estás en una situación difícil, preocupante o que tienes miedo, temor y también tienes miedo de que tus papás te regañen o lo que sea, no, o sea, acude a mí, o sea, y se los digo y se los repito, y alguna vez ese texto se los mandé a la gente cercana a mí, a mis hijos, pero se los repito, o sea, háblenle a alguien que sepan que puede ser alguien de confianza. Y ustedes, papás, cerciórense que sus hijos en su celular tengan una agenda con gente que puede ser, en caso de que tú no le contestes o en caso de que no quiera recurrir a ti por lo que sea, en quién puede confiar, a quién puede recurrir, y eso es primordial. Un seguro de vida. Sí, es que yo creo que en esos momentos de temor es importante sentirse cobijado, no nada más por las personas como tu papá y tu mamá, ¿verdad? Sino también por esa red de apoyo que tenemos alrededor, que puede ser los abuelos, los tíos de cariño, los amigos, primos o primas mayores. O sea, es sentirse cobijado por esas personas, ¿verdad? Yo creo que cualquier temor del que estemos hablando, en cualquier edad, porque hay distintos temores que se pueden manejar de pequeños, desde un bebé, ¿verdad? Que puede sentir un temor de separarse de su mamá, de separarse de su papá, de quedarse en un lugar distinto, ¿verdad? Va evolucionando. Primer día de escuela, lo hemos vivido, ¿no? Como maestras. Sí, y va evolucionando ese temor, o sea, va cambiando según va creciendo el niño y lo va entendiendo, porque algo que a mí me parece muy importante en cualquier temor y en cualquier edad es racionalizar lo que está pasando. O sea, en este momento, a ver, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? Y eso me ayuda a estar alerta porque no me cierro. Si yo tengo mucho miedo, yo puedo bloquearme y cerrarme y decir,
tengo miedo, pero te gana el miedo. Y te gana el miedo, y en lugar de ayudarte a reaccionar, te paraliza. Sí. Entonces, yo creo que es muy importante eso, el que podamos nosotros decir, a ver, ¿a qué tenemos miedo? O sea, ¿qué me está haciendo sentir temor en este momento? ¿Y qué puede pasar? A lo mejor con eso es suficiente para que te puedas calmar. A veces no está en tus manos, ¿verdad? Correcto. Y por ejemplo, aquí retomando lo que comentas, Lau, yo creo que en los niños es algo primordial, cómo lo debemos de manejar o cómo debemos de darle un seguimiento para que a la larga esto tenga un tope y no se vea rebasado. Porque como comenta Laura en este momento, si damos como esta racionalización a este temor, pero desde una edad temprana o desde un momento temprano cuando tú lo empiezas a experimentar, puedes evitar llegar a muchas cosas que se pueden expandir, porque así es la salud mental. Simplemente, ¿por qué? Porque así es la salud mental. Sí, de un miedo puedes llegar a una fobia. Exactamente, y es algo que es difícil de detectar porque no es visible, porque no es palpable. Y no es expresable. Muchas veces no lo expresas, o sea, sabes que la otra persona, por ejemplo, tiene cierto temor a los perros, por ejemplo, pero no sabes el grado que realmente, o sea, si llega a ser ya un problema o si es nada más un temor que pues no le agradan los perros, ¿verdad? Y me pasó que llegó en algún momento una chiquita a terapia, una niña como de 9 años, y el temor que presentaba era de que cuando se subía a un elevador no podía controlar ese miedo, no podía permanecer en lugares cerrados. Entonces, afortunadamente se dio un trabajo terapéutico bueno, un trabajo terapéutico que fue sanador para ella y que le permitió ahora cambiar ese panorama y trabajar su miedo, racionalizarlo y llevarlo de una manera funcional, ¿ok? ¿Qué pasa cuando estos miedos no son trabajados en el momento correcto? En este caso podríamos hablar al rato de una se me fue el nombre, claustrofobia, ¿verdad? De este miedo intenso, este miedo descontrolado por estar en lugares cerrados. Entonces, justamente es partir de la idea de localizar el miedo en el momento temprano. Y sobre todo, o sea, también es importante, si tú ves que es un miedo constante, acude a alguien especial que te pueda ayudar para detectar de dónde viene ese miedo tan fuerte, o sea, ese miedo que no puedas llegar a controlar o que a lo mejor no puedas atender tú o tu persona inmediata segura, ¿no? Como si tú te das cuenta que tus hijos o que tu hija, por ejemplo, le tiene miedo a la oscuridad, pues es muy común que los niños chiquitos le tengan miedo a la oscuridad, pero llega un momento en el que le pones una lamparita, una luz de noche, o la acompañas hasta que se queda dormida, y poco a poco va como asimilando hasta que a lo mejor la luz es cada vez más menor, ¿no? O menos intensa, y llega un momento en el que a lo mejor ya logra estar solo sin luz o dormirse sin luz. Pero si tú ves que pasan meses o años y no se logra esto, entonces es un ejemplo, atiende eso, porque hay que detectar de dónde viene esto, porque a lo mejor este miedo es de alguna situación que vivió o de alguna experiencia que vivió y que puede trabajar, pero si no es con la persona adecuada o si no es con la ayuda adecuada, pues a lo mejor puede ser peor, ¿no? Y se va acrecentando, o sea, se va acrecentando y llega un momento en que ya no es nada más el temor, el miedo a esa situación, sino es el miedo a sentir ese miedo. Claro. ¿Verdad? Entonces, puede venir ya desde antes tienes la ansiedad, el estrés es que no quiero sentir eso, no quiero sentir ese miedo, sentir ese temor,
Y entonces se va haciendo una bola de nieve, literalmente. O sea, es difícil que luego la puedas manipular esa bola de nieve cuando ya es gigante. Sí, porque también esto ya se empieza a combinar con miedo a la sensación. Sí. Miedo a lo que yo empiezo a sentir en mi cuerpo como respuesta de este miedo, el dolor de estómago, a lo mejor en las manos, las piernas, exactamente. Sí. Entonces viene un crecimiento incluso desmedido de muchas situaciones. Sí, donde ¿verdad? a lo mejor ya se ve afectado, o sea, como decíamos, una taquicardia, una presión alta o Sí. no sé, otras circunstancias físicas que te pueden pues, de alguna manera ya llevar a algo tanto emocional como físico, ¿no? Así es. No, y que te puede llegar a privar de muchas cosas. Ay, sí. O sea, te puede llegar a privar de muchas cosas, a no querer hacer muchas cosas, aunque sabes que se puede, que no se corre el riesgo, que no, realmente te privas después de muchas cosas. Dejas de hacer cosas o no vives tranquilo o feliz porque tienes ese temor de algo que va a suceder y que a lo mejor nunca sucede, ¿no? Uh-huh. Y pues pueden ser miedos, ahora con este tema, pues platicando, investigando, ¿cuánta gente no le tenemos miedo, por ejemplo, a la enfermedad, a la soledad, a la muerte? Entonces se empiezan a acercar acontecimientos a tu vida que no te permiten ser feliz porque estás con un miedo latente que no disfrutas, ¿no? Que Claro. no disfrutas de a lo mejor un viaje porque te da miedo, por ejemplo. A mí, al mar, me encanta el mar, me encanta. Si tú me dices, ¿a dónde quieres ir de vacaciones? Seguro te voy a decir que a la playa. Me encanta el mar. Pero le tengo un miedo y un respeto al mar. Porque es algo, porque he vivido experiencias que me han hecho sentir Ese temor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las noches, o sea, y cómo tratar de controlarlo. O sea, cuando me he quedado a lo mejor en algún hotel o en algún lugar que sé que está muy cerquita de la playa, el escuchar las olas del mar y todo, dices, ay, qué rico, no sé qué, pues estás despierto, caminas en la playa, o estás cerca, o vas en el malecón, o no sé, en un lugar cerquita, y en la noche lo disfrutas la brisa, el olor, el sonido de las olas del mar. Pero cuando ya llegaba el momento en el que ya me tenía que dormir y acostar, que mis hijos ya estaban dormidos, que yo tenía ya como que relajarme, no me relajaba. O sea, me daba miedo pensar que subiera la marea, que un tsunami, que mil cosas. Uh-huh. Porque de niña tuve un sueño muy recurrente, que no sé por qué a la fecha, quiero trabajar en eso, que de repente yo vivía pues en una ciudad, la Ciudad de México, donde había muchos edificios, ¿no? Donde, o sea, yo salía del edificio donde vivía y no veías como aquí el cerro tan padre, exacto. porque había edificios tras edificios tras edificios. Entonces, en ese sueño recurrente, yo recuerdo que de repente, o sea, era de que veía gente así corriendo, la gente alborotada, y cuando de repente volteaba, atrás de los edificios que yo veía así una ola enorme que iba a caer, o sea, que yo veía como en cámara lenta se iba levantando y como si en cámara lenta empezara a caer de nuevo y sentía un temor que, miren, me acuerdo y se me pone la piel chinita. Y ese sueño lo tuve varias veces. Y hace, gracias a Dios, años que no lo tengo, que ya no lo tengo. Pero yo no sé si algún momento de mi vida o de otra vida, porque yo creo mucho en esto también, algo viví, algo me sucedió que tengo ese miedo, ¿no? Entonces es como, ya me acuerdo, o sea, regresando a ese momento donde ya estaban mis hijos dormidos, donde yo ya me iba a dormir, donde escuchaba las olas del mar y yo solita tenía que calmarme, porque ¿qué hacía? Ya estaba yo hospedada en ese hotel, ¿qué hacía? Me paraba y me voy. Nos Me vamos voy. al bosque ahora, al desierto. Y ahí toca otro temor. Y no, sí, bueno, sí. Pero, o sea, pues yo solita me tenía que calmar y decir, a ver, tranquila, no te va a pasar nada, o sea, ya estamos aquí, lo disfrutamos el día, descansa porque mañana viene otro día padrísimo, shalala, shalala. Y pues bueno, o sea, si es un momento en el que ya no puedes controlar, es un momento en el que tú dices, no puedo hasta dormir, aquí, no disfruto estar en la playa, ya ni quiero viajar a la playa, ya no quiero
vivir esas experiencias o meterme en una lanchita al mar o algo más así, más fuerte, pues entonces atiéndelo. O cuando simplemente tú sabes que algo, dices, sé que no va a pasar nada, pero lo continúo sintiendo, continúo teniendo ese temor. Exacto, ¿cómo puede llegar a un momento a ser un temor irracional? Porque tú te das cuenta que no hay nada que temer. ¿Cómo hago para que yo domine el miedo y no el miedo me domine a mí? ¿No? Correcto. Sí. Y fíjense que aquí tenemos un ejemplo bien claro y me voy a regresar otra vez a la pandemia. Ya no quiero hablar de la pandemia, pero... Pues nos ha marcado mucho, limón. Pero definitivamente es un ejemplo claro y real, tristemente. Tristemente porque a raíz de la pandemia, donde mucha gente empezamos a sentir este miedo y este miedo creció a un temor y este temor creció al temor irracional y cada vez fue creciendo en diferentes personas. No estoy diciendo que en todas, había otras que tenían más herramientas emocionales para poder sobrellevar ese temor, hay otras que a lo mejor no sabíamos cómo utilizar esas herramientas. Sí. Y después de esta pandemia que ha marcado al mundo, ¿cuánta gente está viviendo una enfermedad mental? Y está viviendo de veras una enfermedad en que se perdieron a ellos mismos, no son capaces ya de tener una vida funcional porque a lo mejor esta misma enfermedad mental les está impidiendo incluso hasta salir de su casa. Sí. Familias que se rompieron a causa, exactamente, cuánta gente es fecha que tiene que usar guantes completamente para poder tener un cubrebocas, ya no se solicita para tener este contacto físico y no nada más un contacto físico, incluso para tener una interacción con alguna otra persona. ¿Por qué? Porque ya fue un miedo desbordado que no les permitió seguir con su vida. Incluso en la escuela lo vemos, ¿no? Con ciertas generaciones de niños que alguna situación los marcó tanto estar en casa, que ahora salen a la calle y usan el cubrebocas no por temor a enfermarse o a que se contagien de algo, sino por temor o por miedo a que los vean, a muchas cosas que es real, o sea, que está pasando y que lo estamos viviendo. Entonces, sí, yo creo que no se le da la importancia al temor, o sea, no se le da la importancia al sentir temor, o sea, a lo mejor los papás dicen, ay, es que le da miedo el perrito, nada más no lo acerques. No. Y es que, ¿sabes qué? Que son focos rojos que a veces es parte de la misma negación, que no quieres que tu hijo viva eso y lo minimizas. Exacto, y yo creo que eso... O sea, minimizas el sentimiento que tiene tu hijo, ¿no? Lamentablemente se tiende a que no le tengas miedo, no pasa nada, ya, ándale. Ya va a pasar. O sea, sí, no. Pásale, no te hace nada, míralo, tócalo. O sea, no, es un... Sí. A ver, entiendo tu temor, o sea, te puedo entender que sientes algo que no puedes controlar, ¿verdad? Y yo creo que es darle su lugar a ese miedo y darle la importancia, porque no se la damos, lo dejamos pasar, ¿verdad? Y eso nada más, cálmate, tranquila, te traigo un vaso de agua y ya, ¿verdad? Entonces realmente... Y a lo mejor... hay que buscar ayuda. Y a lo mejor en el momento eso puede ser funcional, pero en el momento y después que, o sea, no lo olvides, son focos rojos que debes llevarte así como que en la mochila de decir, ¿por qué mi hijo, mi hija, mi sobrino, mi alumno, mi alumna, o por qué alguien, o por qué yo sentí eso, por qué tuvo ese miedo, qué hay atrás de esto? Y pues ver de alguna forma si es constante o si nada más fue a un perro en específico, o esa raza, o no sé, ¿no? Si es algo constante, y pues trabajar en ello, platicar y abordarlo y no minimizar ese sentimiento. Sí. Y yo creo que
todo esto que creció y que estamos platicando ahorita, que trascendió en muchas familias y para muchas personas el grado de perder pues su vida, ¿verdad? Incluso a desintegrar familias por este mismo crecimiento en salud mental y que pues no lo hablamos con esas palabras como así, una enfermedad mental, no tenemos todavía esa cultura, sin embargo existe. Y ahí está claramente, y es una población que todavía está invisibilizada, pero está, y es real. Entonces también esto tiene que partir de ayudarnos a todos a poner alertas, a poner focos rojos, a tener cuidado con la gente que amamos y saber si están viviendo algo que les suene parecido a lo que estamos compartiendo, que conozcan a alguien. Nunca dudes en decirle, ¿qué puedo hacer para ayudar? O yo le regalaría una consulta con un psiquiatra. O sea, no con una psicóloga, no, con un psiquiatra. Sí. ¿No? Bueno, depende también el grado de temor que estés sintiendo, también, ¿no? digo, yo me estoy yendo muy lejos, ¿verdad? A lo mejor ya con este tipo de personas que te digo que me tocó saber de muchas que ya no pudieron salir de su casa, que ya no pudieron ir a trabajar, que las familias se desintegraron, que entonces bla, 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 trascendió, que bueno, en esos casos esa era justo como la opción que yo creo más saludable. Sí, pero sí, como te digo, yo también pienso que se tiene que acompañar. Sí. El sentirte acompañado te da la diferencia. Sí. ¿Verdad? Y el qué necesitas. Porque a lo mejor lo que yo creo que necesitas no es lo que necesitas realmente. Uy, incluso muchas veces, o sea, cuando estamos inmersos en este miedo, tampoco sabemos qué necesitamos, tampoco sabemos cuál es la dosis o la varita mágica que venga a curarnos o a calmarnos. O sea, no lo sabemos tampoco. Sin embargo, aquí como dices, el tener a alguien que a lo mejor te diga, respira, calma, mira, puede pasar esto, y entonces ese acompañamiento que tú mencionas es lo mejor o lo ideal para cuando estamos atravesando este tipo de circunstancias. Sentirte escuchado, acompañado y mostrar empatía por eso que estás sintiendo o que te está expresando alguien, ¿no? Que siente y pues no dejarlo solo y no hacer caso omiso o como hemos dicho en otros episodios, por las prisas, por la premura del tiempo, por lo que sea. A veces lo dices, ok, sí, pero tranquilo, no sé qué, ya bájate del carro, no sé cuánto, órale, va. ¡Vámonos! Sí. Pero pues sí te vas pensando qué voy a hacer o cómo lo voy a manejar o mañana qué le voy a decir para que se baje del carro con más seguridad, para que no le dé miedo entrar a su primer día de clases. O no sé, o sea, porque hay miedos o temores que podrían ser naturales de alguna forma y que sabemos que la media de la gente, tenemos. De los seres humanos los vivimos en diferentes circunstancias, ¿verdad? Uh-huh. Y pues bueno, tampoco vas a decir, ay, bueno, él tiene un familiar enfermo y tiene miedo que en ese familiar le suceda algo, pues tampoco es de, no, ve a terapia, o sea, es algo normal, algo natural, claro. Pero entonces es tener empatía, trata de ver cómo puedes ayudarlo y pues buscar una alternativa ante cada circunstancia. Y yo creo que mucho esa parte como de la intuición que decíamos, o sea, si tengo miedo es una alerta de algo, también puedes tener esa intuición de decir, si a mí me funciona esto o yo creo que me pueda funcionar esto, ¿cómo puedo aconsejar a los demás, no? Insisto, claro, con mis hierbitas y los tés, pero los aclarando aromáticos. Hierbitas de aromaterapia, a los aceititos. Por favor. Aromaterapia, no haya creación. Las cuchus dicen que unas hierbitas que te relajan, que te quitan el miedo. un té de manzanilla, por ejemplo, un té de 7 azares, que son muy buenos. No cambien otras las hierbitas, cosas. otras hierbitas. Sí, justamente yo creo, como bien dices, Naye, hay de temores a temores, hay estos temores que alcanzan unas dimensiones catastróficas a nivel personal y familiar, y hay estas situaciones
que en general nos llevan a la mayoría de la población a vivirlas, a experimentarlas y muchas veces a no saber controlarlas también. Uh-huh. Por ejemplo, un miedo que yo creo que sentimos las mamás que somos de jóvenes, adolescentes y todos estos que no lo veíamos, yo ya aquí manoteando y tampoco, que cuando éramos jóvenes, que salías de tu casa, tú no veías el que te podía pasar algo, no nos íbamos sin teléfono y tu mamá Exacto. confiaba en ti y en el mundo. Espérame, y aparte no había teléfono. No, por eso te digo. Aparte no había el cómo te localizaran por ningún lado. O sea, salías de la mañana a la escuela, bueno, yo me iba a la prepa. Ahorita voy a hablar a Alejandro a ver dónde te ibas a ver. No, es que en la prepa todavía no lo conocía mucho, entonces no, pero venía de regreso y yo me venía sola en el camión y mi mamá no sabía de mí todo el día hasta la tarde. Sí, claro. ¿Y ahora qué pasa? Nos volvemos locas si no te contesta el mensaje en el momento, si no te... ¿Y dónde está? Y no, hay que bajar la aplicación de Live y hay que no sé qué. Entonces, sí, yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos diferentes a los que nos tocaron vivir a nosotros, pero, sin embargo, los miedos crecen y también ahora puedo entender a mis papás el miedo que ellos sentían cuando yo me salía, ¿verdad? A esa edad y que no había manera de que yo pudiera tener un comparativo, ¿no? Y tener un comparativo hasta ahorita que soy mamá y que me está tocando vivir esta etapa. O sea, hijos, entiéndanos. Y cuando ya no salgan. No salgan, nada. No sí salgan, pero, o sea, estén alertas a esas cosas, ¿no? A esas temores que pudieran presentarse. Y pues acudan ayuda, háblenos y pues, nosotros confiar también y no seguir incrementando ese sentimiento, esa sensación, porque la mente es cañona, como dice Lau, o sea, una cosa te lleva a la otra y a la otra y o sea, tienes que aprender a aterrizar y como decías tú hace ratito, a detectar por qué estoy sintiendo ese miedo. Por ejemplo, hace poco ya terminé mi seminario y entonces el seminario era los martes y mi terapia con mi psicóloga era los miércoles. Entonces en esa ocasión, justo esa semana, no sé por qué no se podía que fuera el miércoles, no sé si ella no podía, mi psicóloga o yo, no me acuerdo. El chiste es que quedamos que fuera el martes. Sí, el martes a tal hora, ok. Y yo de mi sesión de terapia psicológica me iba a ir al seminario. Entonces yo le decía, es que tengo miedo de que ya termina mi sesión, o sea, mi terapia del seminario, digamos, y ahora enfrentarme a la vida sin esas herramientas del seminario, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer ahora? Y ella me decía, ¿por qué tienes miedo? Y entonces lo aterrizamos y platicamos y fue como evaluar cuál era mi temor, ¿no? Y en base a eso trabajarlo. Y entonces sí les puedo decir que ahora llevo 2 o 3 martes que terminé mi sesión del seminario y ahí la llevo y voy muy bien y todos esos miedos que yo tenía y que yo me había hecho en la mente pues no han sido, o sea, no estaban fundamentados. Ajá. Entonces de alguna forma a veces uno solo se crea o se origina sus propios temores y hay que ver de dónde surgen, por qué los tenemos y tratar de así como el otro día que nos mandaste un TikTok, ¿no? De la gente negativa y te sacudes. Pues sacúdete tus miedos, ¿no? Sacúdete esa energía, ese temor, ese miedo y trata de empoderarte y de decir, yo puedo. Y fíjate que ahorita, Naye, yo pienso que no nada más de que vieras tus miedos así, es de que ya trabajaste, ya tienes unas herramientas diferentes para ver esos miedos desde otro punto de vista. Entonces, has superado también el cómo manejar esos miedos y ese es un trabajo bien importante dentro de la terapia, que empiezas a integrar
cosas en ti mismo que te permiten ver la vida desde otro punto de vista y que a lo mejor en este caso pues solamente te faltaba darles el enfoque que te dio tu psicóloga para que tú te dieras cuenta que tienes toda la habilidad y capacidad para poder salir adelante con tus propias herramientas. Gracias, Cuchus. ¿Ya ven por qué amo estos podcasts? Porque además también es terapéutico para mí. Me motivan y salgo toda empoderada. Todas salimos así. Sí se puede. Sí. Pues, Cuchus, yo creo que ya es momento de dar nuestros tips sobre este tema que podríamos seguir platicando muchas cosas, seguir dando ejemplos. Y a lo mejor escríbenos cuál es tu miedo, búscanos en nuestra página de Facebook, acuérdate, las Cuchus a toda madre, y ahí ponnos cuáles son tus miedos, o qué miedos, o ponte a pensar qué sí expresas, dices con mucha seguridad, yo tengo este miedo, o como decía Lau, qué miedo tienes, pero no te has atrevido a mencionar, o ni siquiera a replanteártelo, porque hasta te da miedo pensar en eso. Sí, es cierto. Bueno, ¿quién empieza? Dale. ¿Yo? Generalmente quien me pregunta. Ok, la canción. Bueno, yo quiero dejar como tip, hay que volver a ver la película de Intensamente. Sí. Es un claro ejemplo de cómo vivimos las emociones los seres humanos, pero la manifestación o el personaje que le dieron realmente ahí al miedo es un claro ejemplo de cómo se vive el miedo. Sí. Entonces véanla. Está muy bien planteada. Muy bien planteada esa película de Intensamente. Y bueno, mi aprendizaje de hoy es aprender a pensar más en los miedos que tengo, a racionalizarlos, a centrarlos, a buscar un acompañamiento cuando me sienta dentro de este miedo, pero sobre todo también me quedo con la parte de ayudar, de querer ayudar a toda la gente que, como decíamos, perdió su vida en esta batalla con el miedo, porque es real y no se ve. Y yo creo que eso que acabas de decir va de la mano con el consejo o el tip que yo quiero dar, que es escucha y analiza, observa, o sea, observa y escucha a la gente que te rodea. Escucha y observa a tus hijos, a la gente con la que vives, a tus compañeros, compañeras del trabajo, nosotras como mamás, pues a nuestros hijos, claro, como maestras a nuestros alumnos, y porque lo hacemos, y ¿a poco no te pasa que de repente llega un niño o una niña y así como temeroso y tú dices, algo está pasando? Y entonces te acercas y escuchas, pero observa esas actitudes, porque a lo mejor no va a llegar a decirte, Miss, me pasa esto, hasta que tú te acercas y le das esa confianza para que te diga. Claro. Eso es algo que, ustedes saben, Cuchus, es algo que a mí me toca en el corazón, o sea, tener ese feeling para darte cuenta cuando un ser querido está teniendo un temor, porque a lo mejor puedes hacer algo en el momento adecuado y no, por falta de poner esa atención o de escuchar o de observar, sea demasiado tarde. Sí. Muy bien, Cucho. Así es. Pues yo creo que es el no quedarse callado, el decir lo que piensas, lo que sientes y sobre todo lo que sientes, porque es muy fácil el guardarte todos esos temores y te hace la vida más pesada. Tú solito te lo haces más pesado. Totalmente. Entonces es expresarlo al que tengas al lado, ¿verdad? El que en ese momento pueda servir. Sí. Así es. Que confíes, yo no me quiero dormir sola porque me da miedo. Es que dormir en una casa así sola en medio del bosque me da miedo. Y siempre hay alguien que te apoya. Siempre hay una Cuchu. Cucho el momento. Que te rescata. Un momento de, hay una cucaracha en mi casa. Llega a corre.
gracias a todos mis rescatadores y rescatadoras. Y pues bueno, cuchus, el siguiente episodio, ándele, ya nos andábamos yendo. Ya sé. Ya es el 3. El 13, el episodio 13, que será Soy lo que quiero ser. Y pues piensa si eres lo que quieres ser o quien quieres ser. Uy. Como Barbie, sé lo que quiero hacer. ¿Y eres? Pues Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en estas pláticas tan ricas. Esperamos que les haya gustado mucho. Y porque quiero, puedo y me lo merezco.